Zurita, uno de los más reconocidos periodistas de investigación, y como te he nombrado en la invitación que he hecho en redes sociales, un activista eh, duro y puro en las letras. Cristian, buenas noches. Es un gusto, Edwin. ¿Qué tal? Un placer saludarte a la distancia, por supuesto. ¿Cómo ves el manejo de la información? Quiero empezar con eso. Sabes que esto más que una entrevista es un conversatorio con compatriotas, con gente de bien, con gente que de verdad eh, puede entender la dinámica de lo que ocurre con esta pandemia y lo que está sucediendo en materia de información. Tú que eres experto en estos temas, ¿a quién le creemos? Hay datos oficiales. Ayer tuve la oportunidad de ayudar, mal que lo diga, con algún trámite mortuorio, pero las cifras no cuadran, Cristian. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, lo que tenemos en este momento es un colapso del sistema estatal que se evidencia en lo que significa la estructura sanitaria del país. Eso es evidente, lo estamos viviendo en Guayaquil de una forma aterradora. Y por suerte no hemos tenido la oportunidad de verlo en el resto del país, pero de incrementarse el proceso de transmisión del virus, vamos a tener las mismas circunstancias. Es lo primero, un colapso. Y obviamente lo segundo es la manifestación inmediata ciudadana que existe a través de redes sociales, ¿sí? Al igual de los hechos sucedidos en octubre pasado, en el cual el caos generalizado a partir de las medidas económicas tomadas por el régimen, lo que terminaron generando a través de redes sociales es un colapso también de estas, porque encuentras un proceso de saturación y de polarización de la información que no te permite en absoluto calibrar y entender el real horizonte de los hechos, ¿sí? Y eso es lo que estamos viviendo en este momento, considerando de que existen vectores que perjudican la real condición del escenario que se vive en el país. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Entonces, lo que tenemos en este momento es mucha gente desesperada que está solicitando auxilio en redes sociales. Gracias. Y grupos de tensión están aupando esos mensajes para generar mayor confusión y terror a nivel de redes sociales. Por otro lado, tenemos una casi incapacidad de comunicar por parte del régimen que básicamente se ha centrado en tratar de generar mensajes que permitan a la sociedad manejar adecuadamente un posible contagio. Pero más allá de enfrentar los hechos y realidades, no creo que el régimen esté ocultando absolutamente nada, sino que no está en capacidad de informar qué es lo que sucede, ¿sí? Sobre todo en Guayaquil. Yo creo que en este momento el epicentro de la crisis está centrado en Guayaquil. Y pues desde allí lo que vemos a través de redes sociales hay que tomarlo con pinzas, ¿sí? Y los medios, obviamente por la incapacidad, no la incapacidad, digamos los límites generados para informar, porque una cosa es estar allí, como los médicos, los policías y los militares, hablando con personas directamente contagiadas y evitando que se contagien, pues no se puede obtener ni se está manejando la información con la libertad que se requiere para poder informar. Es decir, existen muchas limitaciones no provocadas por el interés o el deseo de no informar, sino que son limitaciones nunca antes expresadas y conocidas en la historia de la humanidad. Esto es para todos absolutamente nuevo. No te escucho, te perdí el audio, Edwin. No, te perdí el audio.
No, no encuentro tu audio. No. ¿Tú me escuchas a mí? No, pero yo absolutamente nada a ti. Ahí, ¿cómo me escuchas? Te escucho, ahí te escucho. Justamente te quería manifestar algo que al final de cuentas ustedes ya lo están analizando, y es el manejo de la información por parte de la China. Hemos visto cómo en los últimos días el gobierno, ya no solamente de Estados Unidos con Trump, sino el de Johnson de Inglaterra, ha manifestado de que el manejo ha sido inclusive el 30% de lo que realmente pasó en la China. Y al final, te hablo como un ciudadano de a pie, alguien que solamente lee, pero que pocas veces analiza cuestiones de información a nivel macro, pero cuando se analiza, creo que podemos llegar a algo, y para eso están investigadores como tú, que nos han sabido informar en determinado momento qué es lo que está sucediendo realmente en tal o cual ámbito. Al final no fue esta herencia, estas malas prácticas del Estado ecuatoriano, el Estado correísta que luego heredamos con el Estado leninista, y que ahora este manejo, porque escuchándole ahora, no sé si tuviste la oportunidad de escuchar a la señora Romo, a la ministra de Gobierno, parece o es mi idea, o es una cinta, como que ella tiene esas respuestas preplaneadas, no sin ánimos de ofender, pero yo te soy honesto, yo creo que hay un manejo, yo diría no técnico, y más que raya en lo propagandístico, y que eso está sumando al gobierno quizá para ciertos temas a corto plazo, pero a mediano plazo, que es lo que queremos resultados de los ecuatorianos, no se está dando. No vamos a tener resultados a mediano plazo, lamentablemente. El gobierno, por suerte tiene a María Paula Romo, de lo contrario no tendría nada. O sea, ¿qué tienes? Un presidente vulnerable a esta enfermedad, incapaz de gobernar, ¿sí? Un vicepresidente que está tratando de afrontar una crisis, pero una crisis no se maneja con control remoto. Él si quiere, necesita encontrar y generar cambios, tiene que estar allí presente para que se puedan dar, ¿sí? Pero las decisiones no se pueden generar a control remoto. Es decir, ahí se requiere una presencia más activa y real, ¿sí? En el campo de las necesidades y decisiones del vicepresidente de la República. Y eso no existe. Eso no existe. Tienes a un secretario general de la presidencia, que es el señor Juan Sebastián Roldán, que está en sus negocios personales con su tío, ¿sí? ¿Y qué te queda, María Paula? Y María Paula, que tiene que asumir y dar una respuesta lo más racional posible frente a los hechos. Entonces, tienes al gobierno contra María Paula, ¿sí? Disculpa, Cristian, ¿cuál es el tío de Roldán? Perdón, me perdí. Francisco Roldán. Ya. ¿Sí? Ya. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes entonces? Tienes a el gobierno contra María Paula, la oposición contra María Paula, la sociedad desesperada contra María Paula Romo, ¿sí? Entonces, más de lo que ha tenido la posibilidad de hacer y decir, creo que si alguien o algo en el régimen está tratando de darle cierta forma o alguna condición sustancial, es ella, ¿sí? Es ella. Para el resto, pues, es vergonzoso, es vergonzoso. Yo creo que queda por solicitarle al vicepresidente Otto Sonnenhorstner que efectivamente genere un proceso de liderazgo, ¿sí? Porque a él le corresponde, ¿sí? Por una condición, no sé si llamarla natural, pero al menos en todo el eje estructural del Estado, luego del presidente, que no es presidente,
al menos Otto Sonnenhorstner debe asumir ese liderazgo. Y de no existir ese liderazgo, pues yo creo que nos veremos abocados a una crisis no solo sanitaria ni económica, sino también política dentro del mundo. Yendo un poco al tema con el cual tuviste la gentileza de aceptar este conversatorio, Cristian, ¿hasta qué nivel judicial llegó el caso Sobornos? Porque todos nos preguntamos, en efecto, estamos viviendo una crisis humanitaria, pero todo esto degeneró porque no estuvimos preparados. En efecto, es algo mundial, ningún país estuvo preparado, pero hubiéramos tenido un poco más de recursos para al menos tener una capacidad de reacción, unos puntos más de lo que hemos podido hacer. ¿Qué pasa con el caso Sobornos? Bueno, yo entiendo que está todo listo para que se pueda instaurar o instalar, ¿sí?, la audiencia que emita el veredicto sobre la sentencia que deben recibir los implicados en este caso, ¿sí? A este momento no hay absolutamente ninguna justificación para atrasar más la lectura de la sentencia en primera instancia contra Rafael Correa, Jorge Glass, Vinicio Alvarado, Alexis Mera y otros tantos, que en total suman 21, y esto creo que no debería pasar de esta semana. Por eso es tan bien traído tu cronograma, Edwin, porque este tema es primordial. Entiendo que la Corte Nacional de Justicia ha dado los pasos necesarios para que todos los abogados y todas las partes procesales puedan acceder a la lectura telemática, ¿sí?, de este tema. Es decir, ninguno de los abogados y ninguno de los procesados estarán ausentes vía telemática de la lectura de la sentencia, ¿sí? Y esto no puede esperar más. Le corresponde al tribunal, conformado por el juez León, por el juez Rodríguez y por el juez Aquisela, pero León, que es el presidente del tribunal, tiene que llamar lo antes posible, en esta semana, a la lectura de esa sentencia. Y pues no hay absolutamente ningún impedimento, ningún obstáculo para que eso se dé. Así que no queda nada más que esperar esa decisión, porque ya todo está absolutamente dicho. Luego de la sentencia, los abogados tendrán tiempo de pedir y expresarle al tribunal que se aclare, que se extienda la sentencia. Luego vendrán los pedidos de apelación y lo que sea, pero eso no puede pasar de la primera sentencia esta semana. Es decir, en la primera semana de abril, porque esta semana se está terminando el mes de marzo, ¿sí?, que no esperábamos una sentencia hasta fines de marzo. Lamentablemente los hechos críticos del planeta han tenido que extender la lectura de esto, pero eso no puede pasar esta semana. Cristian, al ser un juicio público, ¿tenemos la oportunidad de entrar en esta sala virtualmente los ecuatorianos? ¿Habrá esa posibilidad o tendremos que esperar que exista un link? ¿Conoces algo de este tema? ¿Podremos hacerlo para estar pendientes de que esto se dé? Bueno, no ha existido una audiencia que sea transmitida por vía streaming o vía pública. O sea, la audiencia es pública en el sentido de que es abierta para toda la sociedad. Cualquier persona puede acudir a su auditorio y escucharla. Seguramente se entregará algún tipo de acceso a medios de comunicación, tal vez a testigos que hayan presenciado, policías, no sé si es que estarán en la capacidad, eso tendrán que decidirlo, en la capacidad de abrir un link para todo público para lectura de esta sentencia. Lo adecuado sería por un tema de apertura para conocer a detalle
cuáles son las justificaciones y razones para emitir la sentencia, que se haga totalmente pública. Pero de no existir, sí, yo creo que tanto las partes procesales, sí, como los acusadores, sea Fiscalía y Procuraduría, deben estar presentes en la lectura. La fiscal general pidió 8 años. ¿Existe la posibilidad de que esto cambie en estos días? ¿Te intuyes tú algo en que estos jueces vayan con semejantes pruebas, puedan desvirtuar los elementos de convicción y lleguemos a una no sentencia, por así decirlo, Cristian? Es posible que algún implicado reciba los 8 años, sí. No creo que todos tengan el mismo grado de responsabilidad, y lo más probable es que veamos un número de involucrados que reciban una condena algo menor, siempre relacionado en el periodo de 8 o tal vez de 7 a 4 años, que es tal vez el promedio de sentencias que vamos a ver. Pero hoy más que nunca, y después de ver las circunstancias que atraviesa el país y después de haber dejado un país institucional e económicamente destrozado, es lo que corresponde. La fiscal señaló una cifra no recuerdo exactamente si eran 1.300 millones de dólares como compensación al Estado por los actos de corrupción generados por esta organización criminal, que tal vez ahora evidencia en la falta de institucionalidad y en la falta de recursos para enfrentar esta brutal crisis sanitaria y humana y económica que estamos enfrentando, ¿sí? Tal vez quede en evidencia histórica que la fiscal cumplió con su trabajo. Dudo que una cifra tan grande y tan alta pueda ser cubierta, al menos por los empresarios. Lo dudo. Es posible que por los miembros de Alianza País, como Correa, como Glass, como Alvarado, como los hermanos Alvarado, como el propio Bernal, sí tengan la capacidad de pagar esos recursos, pero claro, primero habrá que identificarlos, en dónde se encuentran esas fortunas mal habidas, ¿no? Y ahora tanta falta le hacen al Ecuador para enfrentar esta crisis. En el caso Sobornos, ¿estás como testigo o como acusador? El Estado es del acusador, ¿o no? Testigo. Yo acudí como testigo por un tema principal y porque la Fiscalía consideraba que era necesario redundar, sobre todo, en la información entregada por parte de los periodistas. O sea, no es común que en un juicio de carácter penal los periodistas acudan como testigos. Es un tema muy inusual, no se da, porque por lo regular se trata o se entiende que la prensa cumple un papel al cual puede aupar o sumar a una investigación, ¿sí? Y en este caso lo que nosotros hicimos fue básicamente entregar la información que se requería en el expediente y sobre eso seguir trabajando. Cristian, como todos conocemos, la señora Bachelet ha manifestado como alta comisionada para los derechos humanos que los países consideren en un nuevo trato a los PPLs, a los privados de la libertad, para contrarrestar o luchar contra la pandemia y justamente para evitar un contagio masivo dentro de los centros penitenciarios. Con mucha sorpresa. Tienes que darme un minuto, por favor, que tengo muchachos que me están interrumpiendo. Sí, fuera de... ¿Cuánto te espero? Un minuto, no, 10 segundos. Si me no, tranquilo. Vete de aquí que estoy trabajando. No te fuiste. No te fuiste. Le estaba preguntando a Cristian acerca de cómo
se puede concebir el manejo de los prisioneros, de los PPL, de las personas privadas de la libertad, perdón, una vez que... Nuevamente, discúlpame. No te preocupes, Cristian, sí, más bien nos demuestras una vez más tu lado humano. Cristian, ¿qué va a pasar con los PPLs cuando... Mira, y en ese sentido yo me manifesté hace 2 días de que en efecto deben ser reconsiderados todos aquellos que no tienen sentencia ejecutoriada, todos aquellos que no tienen o que son contraventores o infractores, que lamentablemente cayeron en desgracia y están privados de la libertad por este demoníaco cohíbe hecho a la medida para los revolucionarios. Pero ¿qué sucede cuando uno de los ex miembros de esta banda tristemente célebre Latin Kings, que hoy es uno de los mayores detractores del gobierno con el tema de INA Papers y etcétera, etcétera, el señor Ronnie Aliaga, ha pedido a la Asamblea para que, o al Ejecutivo, para que se reconsidere la prisión de más de 2,000 privados de la libertad? ¿Cómo ves tú esto? Esto es una situación que si la hubiéramos esperado de los activistas de derechos humanos y no de alguien que formó parte de una banda en su juventud y ahora formó o sigue formando parte de otra banda como es la Revolución Ciudadana. Entonces, en ese sentido, ¿cómo tú ves este tema del manejo de los PPLs? Bueno, yo conozco al asambleísta, a Ronnie Aliaga. He tenido la oportunidad de participar con él en un par de foros en medios de comunicación. Él es un miembro activo del partido de Rafael Correa. A ver, yo no puedo emitir un criterio de su pasado, un criterio valorativo de su conducta de su pasado, porque de hecho conozco a mayores antecedentes, pero no conozco en los hechos que pudo o hecho o haber dejado de hacer. El sistema penitenciario, por lo regular en el Ecuador, o históricamente siempre ha estado en una condición al límite. A ciertos momentos colapsado y en otros al límite. Y este no es un momento en el cual sea el mejor para el sistema penitenciario nacional. También considero que es real y netamente humanitario ver la posibilidad de que personas que han cometido delitos menores, que puedan ser vigilados o controlados a través de un grillete, un dispositivo electrónico, tengan esa posibilidad. Pero recordemos que el sistema 911, encargado de supervigilar a quienes efectivamente pueden cometer delitos, tampoco tienen posibilidad real de control. ¿Sí? El sistema 911 es un verdadero desastre al momento de controlar personas que están fuera de la ley, ¿sí? Hay personas obviamente que pueden centrarse y maduramente aceptar un arresto domiciliario por el tiempo que sea necesario, pero no sabemos quiénes. Quizá podría ser excepcional para personas de la tercera edad, ¿sí? Que se encuentren presos por delitos menores. Consideraría yo prudente que estas personas pudiesen estar en ciertas condiciones resguardadas y controladas por su propia condición. Pero pensar que este tema beneficie a personas o exfuncionarios como Jorge Glass bajo ninguna circunstancia, ¿no? O sea, Glass y compañía y otros que están allí presos, pues bajo ninguna circunstancia podemos pensar que pueden salir. Tal vez personas que se han encargado de colaborar con la justicia a pesar de los errores cometidos, como Carlos Pareja Llanuselli. Yo no considero a Carlos Pareja Llanuselli una mala persona, ¿sí? Y él en el confinamiento ha perdido personas cercanas y ha tratado de
colaborar de alguna manera con la justicia y sin embargo está tremendamente preso. Sería una de las personas que podría, por ejemplo, recibir este tipo de beneficio para salvaguardar su integridad, por ejemplo. Es una persona que ya tiene su edad, no digo que esté en la tercera edad, pero tiene una edad que le puede generar problemas y en el caso de que esta pandemia se extienda por un centro penitenciario, sería humanitariamente terrible. Sí, hay que proteger las cárceles. No estoy de acuerdo. Y hay que proteger incluso aquellas personas privadas de la libertad que han cometido brutales delitos, pero sin embargo hay que recordar que la privación de la libertad es el peor de los castigos. Cristian, retomando el tema casos sobornos, ¿qué instancias le quedarían a Correa y sus secuaces una vez leída la sentencia en esta semana o la semana que viene? Bueno, hay un largo recorrido, es un tema largo, porque lo primero que van a hacer los abogados, no solo de Rafael Correa, sino de todos los involucrados, es solicitar un pedido de aclaración de la sentencia, ¿sí? Es lo primero que van a hacer. Entonces, luego de la lectura de la sentencia, los abogados remitirán sus alegatos señalando las razones por las cuales piden una aclaración de la sentencia. Y lo más probable es que veamos a todos los abogados actuar en bloque y en grupo, es decir, cada quien va a pedir una aclaración específica de la sentencia con respecto a su defendido o cliente. Eso le va a llevar un tiempo de respuesta importante a la Corte, perdón, no a la Corte, sino al tribunal. Eso puede durar aproximadamente un mes, ¿sí? Un mes. Luego vendrán los pedidos de nulidad de la sentencia, vendrán pedidos de apelación de la sentencia, ¿sí? Y eso tendrá que nombrarse un nuevo grupo de jueces que se encarguen y valoren efectivamente esos pedidos, ¿sí? Luego vendrá una serie de pedidos que seguramente van a ser reiterativos e irregulares, que no encajan dentro del debido proceso, que tendrán que ser despachados, pero escuchados por los jueces, ¿sí? Eso aproximadamente nos llevará 2 meses, ¿sí? En el caso de que esta pandemia no termine afectando a jueces, es probable que algún miembro del tribunal pueda verse impedido por algún tipo de tema sanitario. En este momento todos estamos abocados a estos problemas, nadie contaba con esto, pero digamos que si las cosas salen en un tiempo medianamente coherente, estamos pensando que en 2 meses y medio, si es que la sentencia se da en esta semana, podríamos estar pensando ya en el llamamiento a la segunda instancia. Es decir, si estamos hablando abril y mayo, no debería pasar más allá del mes de junio. Y luego una instancia final, ¿sí? Que tiene que escogerse otro tribunal, estará pasando un tiempo similar, es decir, junio, agosto, septiembre. Es decir, para septiembre, en términos reales, si es que no existen mayores inconvenientes en el Ecuador, más allá de los tremendos que estamos enfrentando, pues debería existir una sentencia definitiva en contra de Rafael Correa. No sé si es que tú escuchaste que ahora los entendidos, quienes han superado en parte la pandemia, China, Corea, están hablando de olas, de oleadas del virus. ¿Qué sucedería o cómo tú visualizas, Cristian, a nivel político, el gobierno como tal? Estamos viendo que es un gobierno débil, endeble, totalmente atomizado, decisiones que hemos visto que se han materializado por parte de los GATS, que es lo que, bien o mal, ha permitido, más allá de los mismos COEs, ha permitido que podamos reaccionar
de alguna forma ante la pandemia. De ser el caso de que a mediados de año, a finales de año, vengan más oleadas de la pandemia, ¿tú crees que el gobierno llegaría a convocar elecciones? ¿Habrían elecciones? ¿El gobierno, un gobierno débil, sin el respaldo del pueblo, totalmente impopular? ¿A qué se vería abocado? Y obviamente tú lo señalaste al inicio de esta conversación, de que estamos a expensas de 2 o 3 miembros del buró más cercano de Moreno y no tenemos la capacidad para enfrentar como presidente, es decir, como un sistema único de gobierno ante la pandemia. Bueno, independientemente de la gravedad de lo que sucede en Ecuador, en una pandemia sería gravísimo. Sería gravísimo porque vamos a tener una alzada, un pico generalizado nuevamente que va a colapsar a todo el país. Y eso es real, y esto no se va a terminar este año. Esto, estaba realizando alguna información emitida por centros académicos de primer orden que están generando proyecciones sobre el comportamiento del virus a nivel mundial. Establecen que los procesos de contagio se van a generar por constantes picos, crecidas y bajadas, que no van a parar hasta que toda la sociedad se inmunice, es decir, el 80% de la población mundial se contagie. Es decir, la condición del COVID-19 es ineludible para todo el planeta tarde o temprano. Eso es una realidad que es evidente en todo el mundo. Y apenas estamos empezando esto, Edwin, es una condición extraordinaria y única en el planeta. Estamos enfrentando prácticamente una tercera guerra mundial. Esto es como una tercera guerra mundial. En esta tercera guerra mundial, que ningún país, vemos lo que está sucediendo en los Estados Unidos, va a ser tremendo. ¿Sí? La mayor potencia del planeta se ve abocada a una pandemia inigualable. Lo que va a suceder en Estados Unidos no tiene nombre, ¿sí? Y le va a costar seguramente las elecciones y va a costar, también va a significar que se puedan retrasar las elecciones en ese país. Así que pensar en elecciones, en la posibilidad de que las personas se reúnan, ¿sí? En centros, ¿sí? A gran cantidad, significa un proceso de transmisión gigantesco, ¿ya? Y esto no va a ser controlado. Así que pensar constitucionalmente en elecciones, bien, cuando existen las condiciones apropiadas para eso. Pero el planeta, el Ecuador, tiene las condiciones apropiadas para enfrentar unas elecciones. Lo más adecuado es al menos esperar hasta mediados del próximo año, poner una fecha tentativa, una primera fecha que en el caso de que no se pueda dar, retrasar. Yo en términos reales, yo creo que no se debería llevar a cabo o adelante una elección, sino hasta pasado el mes de agosto del próximo. Terrible. O sea que podemos estar considerando seriamente como gobierno el pedido del doctor Osvaldo Hurtado de que se genere un gobierno de coalición para enfrentar la crisis, o conociendo a quienes están este momento al mando, su egocentrismo, su prepotencia, como alguna vez te dije por interno, para mí son iguales pero con diferente piel. ¿Crees que podamos entender con tantos fallecidos que se vayan apilando en los hospitales, en los hogares? Ya te digo, el día de ayer tuve la desdicha o la dicha de constatar con mis propios ojos a 4 cuerpos que estaban el uno en la Ladrillera, el otro en la Santiaguito Roldós, el otro en el Guasmo y el otro en un hospital en la Marianita de Jesús. ¿Crees que llegue el señor Moreno a sensibilizarse? O el segundo al mando, y de que pidan a sus mejores hombres? Le escuchaba también a Andrés Páez ayer, pedía lo mismo. ¿Crees que llegue esto a suceder? Por una decisión del régimen, no. Por una decisión de Moreno, no creo.
Tampoco considero un escenario real el hecho de llamar a un gobierno de concertación, porque eso nunca ha sucedido en el Ecuador. Nunca ha sucedido. Si históricamente no se ha dado, ¿por qué tendría que darse ahora? Tal vez porque son consideraciones excepcionales las que enfrentamos, pero significaría entrar en acuerdos muy claramente específicos para enfrentar esto, ¿sí? Un acuerdo, un gobierno de concertación significa eso, ¿sí? Que tienes que acordar con tus mayores enemigos, y el mayor enemigo es Correa. De este gobierno me refiero, ¿sí? El mayor enemigo es Correa. Me pregunto si es que Correa está dispuesto a llegar a un acuerdo con este régimen para generar o constituir un gobierno de transición, o más bien un gobierno de concertación. No lo sé, y hay que considerar su nombre, porque a mí no me puede gustar él, pero yo considero que efectivamente tiene un enorme poder y un patrimonio político importante en este país. No se puede dejar de gobernar sin él, tendría que tener ahí una presencia. Y luego de él, ¿a quién colocamos? O sea, vamos a colocar a alguien de la estatura ¿de quién? De Jaime Nebot. Jaime Nebot está en otras cosas. Está en otras cosas. Y no sé el resto de personas que efectivamente podrían pensar en ayudar a gobernar este país, que ojo, tampoco se puede gobernar con una óptica privada, ¿sí? El sector público no es un ente privado bajo ninguna circunstancia, es un entramado complejo de obstáculos y posibilidades que habría que ver en estas condiciones cómo se lo puede hacer marchar con eficiencia. Ahora, claro, las enormes emergencias siempre obligan a los pueblos a encontrar salidas, por más difíciles que sean. Ojalá los ecuatorianos estemos en capacidad de estar a la altura de las circunstancias, porque si no lo estamos, es un camino en picada a un despeñadero que no sabemos dónde nos va a llevar como nación. No quisiera verme como Haití, no quisiera verme como algún país africano, ¿sí? Como República del Congo, o como Uganda, o como alguna vez Zaire o Uganda en su momento, ¿no? Quisiera ver la posibilidad de que empresarios, ¿sí? Obreros, el movimiento indígena que está en lo suyo este momento, ¿no? Es increíble, pero ellos están también construyendo, tratando de armar un protocolo para defender su estructura, sus bases, su vida. Están en eso, ¿sí? Así que todo el mundo, menos el gobierno, ¿sí? Está tratando de pensar cómo salir de la pandemia. Y es posible. Yo no creo que tenga una claridad con respecto a estos pedidos, Edwin. En realidad, a veces este país parece tan ingobernable y difícil. Me dejas perplejo con lo que señalas. No puedo creer que existan seres humanos que pongan primero sus intereses como movimientos políticos, como izquierda, como derecha, como centro, como se llame, frente a una cuestión tan delicada como la que estamos viviendo. Siempre me he preguntado algo, Cristian, y es la oportunidad, porque si siendo una persona tan ocupada como tú es bien complejo, y ahora que estamos al aire, siempre he querido preguntarte algo, y todos los patriotas creo que estamos, no sé si es que también se les ha pasado por la mente lo que tengo en mente. ¿Alguna vez crees que Correa llegue a pedir disculpas al país? ¿Crees que con toda esta sentencia y tantos juicios que tiene encima, y bueno, moralmente sabríamos las consecuencias, pero legalmente crees que, yo sé que alguien que nace torcido jamás se endereza, pero le haría muy bien al país que un tipo como este llegue a pedirle disculpas al país?
Mira, Correa está tratando de medrar y sacar provecho del peor momento que vive el Ecuador, que es este, ¿sí? Un hombre que está tratando de sacar provecho y que está mintiendo brutalmente en redes sociales, ¿sí? Que está a través de estos sistemas y a través de call centers, polarizando y llevando al máximo el terror, ¿sí? Para desestabilizar a un gobierno débil, inoperante como el de Moreno, ¿sí? Es miserable. Los miserables no piden disculpas, ¿sí? Pero a los miserables hay que hacerles pagar, ¿ya? Nunca esperemos de Rafael Correa una disculpa, pero está en nosotros hacerle pagar. Y pues detrás queda el correísmo, ¿no? Al correísmo hay que obligarlo y hay que hacerlo enfrentar consigo mismo. Porque yo sé que hay gente que si bien robó y es parte de este sistema tremendamente corrupto, también considero que hay gente valiosa. Hay gente valiosa al interior de Alianza País que no deja de reconocer y que le cuesta entender la brutal corrupción que existió dentro del régimen. Son ellos los que tienen que oponerse y enfrentar a la línea correísta, porque una cosa es la línea ideológica que muchos han defendido y otra cosa es la línea correísta. Y ojalá pueda imponerse en cierto momento criterios de personas valiosas como Pavel Muñoz, como Virgilio Hernández, como Paola Pavón. A mucha gente no les podrá gustar. Yo también tengo un kilómetro de distancia entre las creencias y pensamientos de ellos, pero no dejo de reconocer que son personas importantes y tienen ideas dentro de ese movimiento. Son ellos, ese grupo de gente que son parte del correísmo, los que deben reestructurar y constituir un nuevo pensamiento, fuera de Glass, fuera de Correa y fuera de esta gente que se llevó y destruyó tanto el país. ¿Cuál es la siguiente entrega de periodismo de investigación? ¿Nos puedes adelantar algo, Cristian? Bueno, estamos a minutos, a pocas horas, no a pocas horas, a minutos de colgar un nuevo informe, ¿sí? A propósito de la tragedia que estamos viviendo. Recordarás, Edwin, que en 2015 el presidente Rafael Correa ordenó, 2016, el presidente Rafael Correa emitió medidas económicas favorables para tratar de salir del desastre que significó el terremoto en Manabí y Esmeralda, ¿sí? Sí, sí. A partir de allí se constituyó y se hizo una investigación de las 5.200 fortunas personales mayores de este país, que suman 16.000 millones de dólares. Son estas personas ahora que efectivamente nuevamente están llamadas a colaborar con el país en este desastre, que es mucho mayor, ¿sí? E incomparable a lo que fue el terremoto, ¿sí? O sea, el terremoto cobró aproximadamente entre 600 y 800 vidas, ¿sí? En pocos días veremos el número de fallecidos en este país van a sobrepasar y efectivamente no tenemos realidad y no tenemos un subregistro de lo que efectivamente pasa en la provincia del Guayas. Son ellos los llamados, ¿sí?, a colaborar en esta tragedia, porque los que más tienen, tal como lo dijo Guillermo Lazo u otros, son los llamados a colaborar. Entonces lo que vamos a hacer es un poco de simples matemáticas, cuánto podrían efectivamente ellos colaborar, y vamos a hacer pública la lista de las 200 mayores fortunas de este país, contabilizadas a partir del año 2016. Y también vamos a recordar quiénes dentro de esas 200 fortunas mayores son corruptos, ¿sí? Y qué nombres no aparecen, ¿sí? Que son los grandes ganadores de la llamada década ganada. Así que en eso estamos, y pues es cuestión de minutos que pongamos al aire este informe, estimado Edwin. Justamente, Cristian, porque había coordinado contigo hace pocos días
de que estabas comprometido en esta investigación y que tienes una importante reunión en pocos minutos. Quiero de todo corazón agradecerte, personajes como tú, de la talla de periodistas como tú, suman a gente de a pie, gente que perdió la fe en ciertos medios de comunicación, perdió la credibilidad en ciertos periodistas, pero no dudé en anunciar que tú estarías acá en este espacio. La hora nos complicó, vamos a ver cómo esta entrevista llega a la mayor cantidad de ecuatorianos, quienes están nos han seguido, porque esto es un producto de patriotas, apenas es nuestra sexta entrevista, y habernos nutrido con tus conocimientos, con tu punto de vista, muy equilibrado. Al final de cuentas, tú y yo deberíamos ser sesgados por todo lo que hemos vivido, tú con el tema del Gran Hermano y de todo lo que implica ser un periodista que dice la verdad, sin tapujos, sin andamiajes, sin mordazas, y en mi caso, lo que se vivió dentro de la Armada del Ecuador. Cristian, te mando un fuerte abrazo, saludos a tu familia y estamos a las órdenes. No sé, un mensaje final para darle fortaleza a todos quienes nos siguen y sobre todo saber que gente como tú, más que poner en blanco y negro una historia, es poner en blanco y negro el humanismo que debe caracterizarnos a todos. No, muchas gracias por tus palabras, Edwin. Para mí un gusto compartir este espacio contigo. Qué pena que no lo hayamos podido hacer a la hora que tú me habías solicitado, pero sí, a partir de 8:15 tengo una multireunión a través de este mismo sistema y pues lamentablemente no pudimos compartir con tu audiencia telemática, por llamarla así, pero tú creo que estás en capacidad de retransmitirla nuevamente a las 9 o ponerla ya en línea para que se la pueda ver. Así son será. Son momentos terribles para el país. Es un momento tremendo y doloroso para la humanidad. Enfrentamos el cambio de un paradigma. El mundo nunca va a volver a ser igual después de esto. Las relaciones comerciales, económicas entre los países nunca van a volver a ser iguales. Y pues esperamos que con el tiempo tal vez sea mucho más importante pensar en la salud, en la ciencia y en la educación como los pilares de una sociedad. Nosotros como nación, Sudamérica, que siempre ha sido la periferia del mundo occidental, que puede encontrar el camino y que tal vez nos reencontremos con nosotros mismos para librar la real batalla, ¿sí? De cambiar a favor de nosotros esta nación. Y tal vez este sea el momento, porque si no entendemos lo que estamos enfrentando y si no lo sufrimos y lo enmendamos, difícilmente vamos a salir adelante. Cristian, un fuerte abrazo. Dios te bendiga. Un fuerte abrazo para ti también. Gracias, Cristian. Cuídate. Adiós, adiós. Sí. Ecuatorianos, quiero agradecerles por su tiempo, por su espacio. Quiero compartirles que hoy ha sido un día bastante difícil en vista de que acá en Guayaquil estamos viviendo una real emergencia sanitaria. Yo recibo a menudo las publicaciones, la información y pequeños videos de lo que sucede en los hospitales, y me he preocupado en constatar personalmente si lo que sucede o lo que nos está llegando es lo que está sucediendo en territorio. Con esto les digo de que voy a personarme, voy a ver la forma de constatar la información tanto en los hospitales públicos como en los hogares, para que ustedes
amigos que nos están viendo, no duden en contactarme, no duden en llamarme. Puedo movilizarme y lo haré con todas las medidas de precaución para que tanto ustedes como quienes hablan se sienta seguro poder trabajando y colaborando con este granito de arena. Soy activista social, me considero activista social, y cuando la política sea desentada en nuestro país, me llamaré activista político. Mientras tanto, soy un luchador como ustedes, como todos esos seres humanos que están atravesando momentos gravísimos. Hemos sido testigos de que esta pandemia está matando a gente que tiene acceso a los medios de comunicación, o que tuvo acceso, cuyos familiares tienen acceso a los medios de comunicación, tienen acceso a cámaras, ocupan cargos públicos, ocupan cargos políticos, son autoridades, y les ha golpeado en lo que más, o en lo que mejor dicho, menos nos hubiéramos pensado. Padres que han fallecido, tíos, hermanos, inclusive hijos. Es momento, señores políticos que nos están viendo, de que hagamos conciencia de que quienes más nos necesitan son los médicos, son los residentes, son todos aquellos que esperan de nosotros una mano en medio de esta crisis. Es verdad, inclusive puse acá, no sé si ustedes, quédate en casa, y lo he puesto con el logo de nuestro movimiento de patriotas. Pero también les invito, así como somos solidarios, como desde nuestro balcón, desde nuestra trinchera, estamos sumando a la causa, de que no se queden callados. Tenemos que destituir, tenemos que lograr de que se remuevan las cabezas corruptas que estuvieron en el manejo de las adquisiciones en el IES. Tenemos que lograr de que los sueldos de los asambleístas sean destinados a los enfermeros, a las enfermeras, a los médicos, a quienes están sobrepasando su capacidad para realizar las guardias. Señores de la asamblea, tienen que irse a la casa por humanismo, no los necesitamos. Tienen que irse a sus casas, quedarse en sus casas y ya no utilizar las redes sociales para favorecer a sus amigos, a sus familiares y a los dueños de las empresas electorales. Ya no los necesitamos. Señores cónsules, señores embajadores, por favor renuncien. Necesitamos que ustedes hoy por hoy, tomen, al menos por un minuto en su vida, la decisión que podrá salvar vidas cuando ustedes renuncian. Señor Roldán, usted gana $10,000 en España. Imagínese lo que haríamos con un mes de su sueldo aquí en el Ecuador. Pedimos mascarillas, pedimos fundas, pedimos trajes, pedimos guantes, y no hay. Quiero ver la capacidad, el humanismo, la capacidad de mostrarse solidarios a los políticos que tienen sueldos dorados, a la casta dorada de la política que nos gobierna estos momentos. Renuncien, permítannos que esos valores vayan a las cajas. En 2 días he recibido llamadas para tratar de ayudar con cajas, o para pagar, o lograr captar esos recursos para unas cremaciones, que de paso felicito a la capital con Memorial, que está dando gratuitamente este servicio, a diferencia del benemérito de la Junta de Beneficencia del Guayas, que cobra $1,350. Les pido de favor, señores asambleístas, reconsideren su labor en la asamblea. Ya no los necesitamos. Ya no necesitamos este momento de leyes. Usted, señor Moreno, está en capacidad de generar decretos en el estado de emergencia, así como generó el toque de queda, decretó el toque de queda. Necesitamos que decrete nuevos cargos para médicos,
que decrete la contratación masiva de auxiliares en enfermería. Les pongo las manos, lárguense, quédense en sus casas, asambleístas. No los necesita el país. Lo que necesitamos es gente valiente en los hospitales, en las funerarias, en los crematorios, en los GATS, en los COES. Asimismo, si hay generales, si hay almirantes que no están a la altura de la situación, ya cumplieron su tiempo de servicio, son $5,000 mensuales, por favor den el paso a un costado. ¿Para qué? Porque tenemos reserva, tenemos gente joven, gente valiente, que puede salir a ayudar en las calles. Yo me ofrezco como reservista para ayudar, así como me ofrecí para ir a la frontera norte y un trío de mamarrachos me recibió en la Infantería de Marina, comandante Zambrano, el comandante Andrade y un comandante Salvador, no recuerdo el nombre, me recibieron y me dijeron que no, que ellos, que estaba todo bajo control. 4 infantes de Marina muertos. No me doy de héroe, pero al menos quiero ayudar, quiero ser solidario con la gente, sin un sueldo, sin nada a cambio, quiero ayudar. Repito, para que les quede claro, asambleístas, todo el servicio diplomático del exterior, generales y almirantes que no están ayudando, que saben cuáles son los que están en las oficinas, mientras nuestra gente está en las calles, ustedes están calentando el puesto. No me digan que están planificando, no me digan, porque yo conozco bien quiénes planifican y quiénes pasan el café y quiénes están recibiendo ese café. Reconsideren hoy por hoy, su posición en el Estado. Es hora de tomar una decisión en beneficio de todos los que estamos sufriendo la pandemia, es decir, por todos los 17 millones de ecuatorianos. Amigos, hemos cumplido con el tiempo, a pesar de que estamos en la versión beta, en la versión demo de nuestro programa, de nuestro canal. Para mí es un orgullo contar con tanta audiencia y sobre todo con audiencia de gente buena, de gente honorable, de gente que está preocupada y por sobre todo de gente que quiere conocer el otro lado de la moneda, porque no todo lo que nos dicen los medios es verdad y no todos los que son héroes en los medios son héroes. Y no todos los que no son héroes están siendo tratados como tal, deberían ser héroes. Así que aquí, en Dialogando con el Capi, para mí será siempre motivo de satisfacción y de enorme alegría llevarles a ustedes a gente de a pie, gente común, gente que no necesita una corbata o una chaqueta para demostrar de que ocupa un puesto. Y por último, no necesitamos de gente que ocupe un cargo público o un puesto político. Nosotros necesitamos gente que tenga autoridad moral, autoridad ética. Y hoy uno de nuestros entrevistados nos demostró y me ha demostrado a mí a lo largo de estos años que he gozado de su amistad y que gozo de su confianza y viceversa, de que en el país no necesitamos de grandes antenas, de grandes emporios, de medios de comunicación para llevar la verdad. Les deseo lo mejor del mundo y mantengámonos unidos, que cuando hay un poco de vocación, voluntad, ñeque, valentía, honestidad, y nos unimos y damos la mano desinteresadamente por todos aquellos que nos necesitan, sin decir lo que hace la mano izquierda con la derecha, vamos a llegar lejos. Necesitamos que patriotas lleguen al poder algún día y yo me encargaré de apoyar
a aquellos patriotas. Buenas noches.